Ya lancé el live. Muy buenos días para todos. Estamos en un panel de la Filbo en Casa, esta iniciativa que permite que desde lo virtual atendamos lo que por el coronavirus no pudimos gozarnos en lo presencial. Foros del Libro, que es una iniciativa que viene de tiempo atrás en la Filbo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro, ha querido que convoquemos hoy a un agente literario, Guillermo Chabelson, dueño de su propia agencia, y con una muy amplia trayectoria en el medio. Darío Jaramillo Agudelo, escritor colombiano, y Carolina López Bernal, editora de Penguin Random House en Colombia. Los temas que nos reúnen hoy corresponden a la peste como materia bibliográfica. Hemos lanzado una serie de preguntas entre nuestros ponentes pensando en que cada uno secuencialmente pueda reflexionar al respecto. Y otras preguntas son: ¿cuántos días de la peste y el confinamiento serán o están siendo escritos? ¿Cuántos van a ser leídos? Y esto nos parece que es interesante en la medida en que, si bien es un tema que merece todo el análisis desde el universo escrito y publicado y leído, también se nos puede convertir en un efecto boomerang, saturando gustos, saturando mercados y convertirse en un cuello de botella. Entonces, un poco es reflexionar en función del qué y el cómo y hacia dónde con todo este tema. Debo disculpar, espero que temporalmente, a Manuel Borrás, editor y dueño de Pretextos, quien por problemas técnicos no se ha sumado a la mesa en este momento. Esperamos que pueda resolverlos y nos acompañe en un ratito. Le voy a dar la palabra en su orden a Darío Jaramillo Agudelo, a Carolina López Bernal, y luego, si llega Manuel, a él. De lo contrario, a Guillermo Chabelson. Vamos a estar recibiendo preguntas del público y queremos que estas intervenciones cobren valor durante la charla, así que es posible a nuestros ponentes para que el público pueda intervenir o de la ponencia de la charla. Así que bienvenidos a enviar sus preguntas. Me van a estar llegando a mí como moderador. Elegiremos algunas y vamos avanzando. Darío, tienes la palabra. Un saludo a todos. En este momento es la primera vez que entro a este tipo de reuniones y no tengo mucha idea de su dinámica. De todos modos, entro directamente en el tema, que sería la relación entre una situación de peste y la literatura, que es una forma de abordar las preguntas que enunciaba Juan Camilo. Hable primero del pasado, antes de responder el efecto de diario sobre la peste o de la peste. Hay una gran literatura de la peste. Apunté algunos títulos. De Camión sería el más clásico de todos. El amor en los tiempos de cólera. La peste de Camus. Habría que añadir, en cuanto a Daniel Defoe, El diario del año de la peste, que no es un diario, que es más bien una novela. Yo recordaba eso y encontré mirando para esta conversación datos muy interesantes. Por ejemplo, está la epidemia de 1665 en Londres, que está testimoniada por los diarios de Samuel Pepys. Bueno, y hay un cuento, una maravilla de cuento de Daniel Defoe, que se llama La máscara de la muerte roja, que es una belleza de cuento y que además fantasmiza la peste, que es ya una sensación que no necesito explicarle a ninguno de los que estamos aquí, porque nada más parecido a un fantasma que la peste. Es algo que actúa, pero es invisible. El virus es tan microscópico que puede no ser materia, puede ser fantasma. En fin, hay una literatura clásica, además extraordinaria, de la peste. Lo que anoto que me parece importante para entrar en el segundo punto
es que en general son textos que se escribieron o cuando no había peste, es el caso de Poe con su cuento, y muy poco, así relevante, el que ya mencionó, el de Samuel Pepys, llevando el testimonio ya directo a diario, como corresponde a nuestra situación actual, de la peste de Londres. En cuanto a la escritura de diarios, yo debo comenzar confesando que yo participo en un diario colectivo que tiene el interés de que son testimonios desde muchas partes del mundo, desde Buenos Aires, desde Valencia, desde París, desde Barcelona, desde Seúl, desde Cardiff, y está hecho por gente vinculada a las artes, no necesariamente a la literatura. Hay músicos, hay traductores, hay unas damas importantísimas de la literatura como Yolanda Reyes aquí o María Teresa Andrueto en Córdoba. Y vamos reuniendo nuestros testimonios, cada uno lo enfoca como quiere, pero la experiencia mía es que esa falta de futuro que significa el estado de cuarentena y de peste, el no saber esto cuándo va a acabar, eh, frustra un poco la creación. Entonces el diario no es propiamente un ejercicio literario, sino muchas veces para mí se vuelve el vertedero de todas las metafísicas que armo cuando estoy pensando en el tema de la peste. Entonces logro concentrar en un solo punto el diario y un tema que se puede volver obsesivo y libero mi cabeza para poder estar pensando en otras cosas. Yo creo que hasta aquí tengo lo que más o menos había preparado para decirles y les agradezco mucho la atención. Carolina, muchas gracias, Darío. Bueno, gracias Darío por lo que nos contaste, que también creo que me sirve pues para complementar lo que había estado pensando con respecto a las preguntas que nos propuso Juan Camilo. Y pues primero, arrancando como por la primera, de cuántos diarios se pueden estar escribiendo, cuántos diarios de la peste. Yo creo que es una situación como tan extrema y que irrumpe tanto la rutina de además de todos, sin excepciones. Me parece que es natural pensar que eso impulse pues como al instinto de la escritura. Y pues tenemos noticias ya de algunas personas que han venido escribiendo al respecto, pues lo que nos cuenta Darío, que existe ese diario como comunitario, y Pablo Giordano también sacó un diario muy en los primeros días de lo que estaba pasando en Italia. También Piedad Bonet está escribiendo algo. Bueno, creo que es muy natural, digamos, que en la escritura se dé el instinto de tratar de entender y dar luces y darle como forma a la experiencia que estamos viviendo. Entonces, pues, ¿cuántos? Yo creo que eso, que es natural que existan muchos ejercicios de escritura, sin importar cuál sea como el objetivo allí, pero pues creo que tal como lo dice Darío, también la escritura es tan terapéutica para muchos que creo que solo en ese sentido pues puede estarse dando naturalmente, pues poner en palabras esa experiencia. También creo que ya con las herramientas que tenemos ahora de más o menos dilucidar qué se está leyendo, qué es lo que está pasando con las ventas en ebook o con las ventas en e-commerce, pues sí se alcanza a notar, digamos, que la gente está tratando de como de llegar a contenidos que los ayuden a evadir, o a evadirse, digamos, de la situación actual. Entonces, se está moviendo mucho la literatura comercial. En España, pues es muy popular la literatura negra, obviamente todos los temas de autoayuda y de manualidades. Digamos que es como lo que ahora está consumiéndose más por los canales, digamos, que han estado vigentes durante la cuarentena.
También hubo un repunte de clásicos como La Peste o de cosas relacionadas al tema como Ensayo sobre la ceguera, bueno, lo mismo de Pablo Giordano, pero siento que eso se ha ido como apagando un poco más, esa primera tendencia inicial. Y sí está siendo como mucho más fuerte el tema, pues sí, como autoayuda y literatura como de evasión. Em, pero también me ponía a pensar que yo creo que los lectores también tienden a ser como revisionistas, digamos, y me parece que en algún momento, en un futuro cercano, pues, y creo que también nos hace tan popular los temas históricos, por ejemplo, y los temas que han como revelado la capacidad humana de sobreponerse a sus peores crisis y los retratos de la tenacidad del espíritu humano en las peores situaciones, y creo que esos libros, por ejemplo, siguen siendo muy vigentes y muy populares. Entonces no me extrañaría que haya un momento cuando hayan pasado los peores momentos de la crisis y cuando no estén tan cercanos los efectos de no solo del encierro, sino pues, también la crisis que vendrá después y de cómo nos recomponemos después del encierro, pues no me extrañaría que la gente busque también pues la recapitulación de lo que ha sido esto. Y también creo yo que va a haber como una necesidad de entablar contacto humano y de verse representados en las experiencias de los demás y de encontrar como reflejo en los otros. Y creería yo que pues a la luz de eso, de esa idea como de revisar esta situación y a la luz del tiempo también, seguramente la gente va a querer buscar esos contenidos y va a querer encontrarse, digamos, o reflejarse, y en la medida en que esos textos funcionen pues como un espejo, yo creo que ahí va a haber un momento en el que los lectores van a voltear a buscar como esos textos. Entonces, pues como para resumir, creo que en mi caso, digamos, como editora literaria, además, porque creo que también en el ámbito de la divulgación científica o de los temas de economía, como temas que van a ser más urgentes de resolver, pues yo creería que más que ansiedad, digamos, por encontrar contenidos ahora, me parece que pues espero tener como el ojo y el oído afinado para encontrar pues justamente esos, sí, esas experiencias pues plasmadas en textos que logren pues conectar muy a fondo con los lectores. Y también me parece difícil que una época como esta, que pues es tal vez la crisis democráticamente además más disruptiva de la realidad de todos, pues no sea documentada. O sea, seguramente eso va a ser así, seguramente eso va a producir mucha bibliografía y va a ser muy importante. Pero siento que será en un momento un poco más distante de la situación actual que estamos viviendo. Eso creo que es como el resumen de lo que puedo ver. Carolina, muchísimas gracias. No veo que haya podido entrar nuestro colega Manuel Borrás. Le damos entonces la palabra a Guillermo Chávez. Buenas tardes a todos desde Barcelona. Mi participación va a cambiar un poco el tono en el que venimos hablando y espero que me disculpen, pero es lo que me parece que puedo aportar en este momento. Y tiene que ver con lo que llamamos el negocio del libro, utilizando el término negocio en la mejor de sus concepciones. Yo me voy a centrar en menos de 10 minutos en tres ejes. Primero, lo que sucede con las editoriales. Segundo, las librerías. Y tercero, los autores. Mi idea es que el mundo del libro tiene que ser sostenible. Y antes de que llegara esta tremenda crisis del virus, ya estaba dejando de ser sostenible. O sea que esto ha precipitado una situación que no es nueva, que venía siendo postergada y como muchas cosas
no se cambian hasta que hay una hecatombe, y para eso en la historia sirvieron las guerras. Yo lo comparo. ¿Qué pasa con las editoriales? La tremenda concentración de editoriales implicó varias cosas. Primero, un cambio fundamental por sus implicancias, que es el traslado de la decisión editorial, o sea, que se publica, al área comercial, que es la que hoy decide. Luego, la reducción tan notable de la diversidad cultural por la exigencia de rentabilidad de lo que se publica. Luego, la reducción del empleo en el mundo del libro a la mitad. En 10 años el empleo mundial de los que trabajamos en el sector del libro en cualquiera de sus partes ha bajado a la mitad. Y finalmente, una enorme reducción de la remuneración a los autores, a los traductores y a otros colaboradores. Quiero centrarme un momento en lo que llamamos la hiperproducción, la cantidad de libros que se publican al año. Desde hace años, las editoriales optaron por la sobreproducción como una estrategia comercial, sacar muchos libros, muchos libros, muchos libros, y eso fue la estrategia comercial. ¿Qué sucede? Parece que se agrega Manuel Borrás, ¿no? Bueno, continúo. La hiperproducción es tan grande que la mitad de los libros que se publican, perdón, la mitad de los ejemplares de los libros que se imprimen no se venden nunca. La media, por lo menos en España, es que se vende la mitad de los libros impresos y la otra mitad no se venden. La devolución de las librerías está, si eso es así, en un 50%. Reciben 1000 libros y terminan devolviendo 500. ¿Pero qué quiere decir esto? Que cada vez que uno de nosotros va y compra un libro, tiene que pagar por dos. Por el libro que compra y por el libro que no se va a vender nunca. Lo que quiere decir que el libro tiene un precio de venta del doble del que podría tener. Y esto es brutal. Como es tanto lo que no se vende, los almacenes de las editoriales están desbordados de libros que terminan siendo destruidos. Entre los libros no vendidos o poco vendidos, por lo general suelen estar los de mejor calidad, porque son los que se venden menos. Yo creo que cuando pase esta situación y se abran las librerías, quizás sea el momento de poner en venta masivamente y a precios muy bajos todos esos libros, porque eso va a beneficiar al editorial, al lector, al librero y al autor. Es buscar una alternativa que hasta ahora nunca se pudo utilizar, porque las reglas del mercado no lo permiten, para poner eso en circulación. Segundo, las librerías. La librería tradicional ha dejado de ser un negocio rentable antes de la crisis. Por eso, aunque los libreros solo pagan los libros que ya vendieron, no pueden hacerlo. Este camino nos lleva a entregarle toda la venta de libros a Amazon, que ya vende en el mundo casi la mitad de los libros que se están vendiendo. ¿Qué pasa con Amazon? Porque no es una cuestión de principios que a mí me moleste Amazon. El problema es que Amazon no crea nuevos lectores y las librerías sí. Si no se crean nuevos lectores, Amazon, que ya sabe esto y por eso el libro ya ocupa un lugar mínimo dentro de las cosas que ofrece, seguirá vendiendo los que ya leemos, pero no va a haber una renovación de lectores. ¿Qué necesita la red de librerías de todo el mundo y en especial la del mundo en español? Va a necesitar una amplia moratoria, una especie de plan Marshall, un borrón y cuenta nueva. Quiere decir, señores, todo lo que nos deben y no pueden pagar, vamos a dejar de jinetearlo, se dice en México, bicicletearlo se dice en Argentina, y no sé cómo se dice en Colombia, sin postergar los pagos y con lo que venden hoy, en lugar de pagar el libro vendido, pagan el que deben antes, etc.
Una gran moratoria, solo los grandes grupos tienen la espalda financiera para hacerla. No se le puede pedir a un pequeño editorial independiente. Y tampoco tengo la inocencia de pedirle a una gran corporación un acto de solidaridad o de generosidad. No, si no hacen eso es que su futuro no va a ser factible. Si existe una gran moratoria, todo lo que me debes hoy me lo vas a pagar en los próximos 18 meses, pero a partir de hoy lo que vendas me lo vas a pagar a fin de mes, las librerías van a poder hacerlo. Si las librerías pagan los libros que venden a fin de mes, hay una velocidad de circulación del dinero que favorece al librero porque no aumenta sus deudas, al editor y obviamente al autor. Y el autor, que es la última parte. En mi opinión, el autor es el único proveedor estratégico de una editorial. Es el único que aporta un diferencial entre una editorial y otra. Hay otros proveedores que son imprescindibles, pero no aportan diferencia. El papelero, el impresor, el encuadernador, todos los necesitan, pero una editorial de otra no se diferencia por el papel, la impresión y la encuadernación, se diferencia por el contenido del libro. Por lo tanto, el escritor, la escritora, el autor, la autora, es el único proveedor que aporta un diferencial. Sin embargo, las editoriales no le han dado la prioridad que requiere. El autor cobra sus derechos, no importa si son muchos o pocos, sabemos que suelen ser pocos, cada 6 o cada 12 meses. Piensen en países o en momentos de otros países en que hay una inflación o una devaluación enorme. Si un autor cobra la venta de 6 meses y luego le pagan con una demora de 2 o 3, si ya es bajo lo que iba a cobrar, queda reducido a 1/3. Yo pienso que para que haya libros, tiene que haber quien los escriba, y para escribir, los autores necesitan cobrar. Una moratoria de los grandes grupos a las librerías, para comenzar de cero, lo que solo se puede hacer después de una hecatombe como la que estamos viviendo, permitiría que el editor cobre las ventas en el mes, que pague a sus proveedores de inmediato, que pague a los autores todos los meses, y en mi otra propuesta, que saque ese stock de libros que se va a transformar en pulpas de papel para una oferta de lectura bien en los meses en que se empieza a equilibrar esta situación. Eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que tocas un tema esencial en toda la cadena y es una peste que antecede la peste actual. Ya volveremos contigo y con el resto de los colegas. Me pregunto, porque veo aquí una pequeña pantalla con las iniciales de Manuel, si Manuel Borrás nos escucha. ¿Estás con nosotros, Manuel? Ya veo una imagen también. Ahora ¿Es tu rostro? También lo vemos. Manuel, debes abrir tu micrófono. Para oírles a ellos. Baja un poco la tapa del computador para que veamos completo tu rostro, Manuel, por favor. Por ahora no vemos el techo. Bien. Mientras Manuel se incorpora y le damos la palabra. Manuel, ¿ahora nos escuchas? Bueno, mientras Manuel se incorpora, yo quiero regresar con ustedes en la ruta inversa a cómo empezó la mesa, tomando varios de los elementos sobre los que conversa. Porque creo que propuestas, puede haber respuestas a futuro para lo que signifique la industria editorial. Yo coincido plenamente con que la crisis viene de atrás y esto simplemente la agudizó. Coincido en muchísimos de los argumentos con que presenta el tema Guillermo y me gustaría escuchar a un autor y una editora, Manuel ya se está incorporando, hablar sobre el tema. ¿Qué opinión les merece a ustedes cada uno de los tres elementos que
que nos brindó Guillermo en función del tema de autores, editores y circulación, las librerías. Empecemos con Carolina, por favor. Debes abrir tu micrófono, Carolina. Listo. Pues nada, yo creo que estoy muy de acuerdo con Guillermo en que pues estos cambios tan drásticos nos obligan a todos a repensar, además una industria que tiene unos mecanismos a veces muy lentos y muy a largo plazo en muchísimos sentidos. O sea, la cadena a veces suele actuar de manera lenta y resistirse también mucho a los cambios. Y creo que algo tan dramático como esto nos ha obligado a todos sí, a tener que pensar en nuevas formas y a obligarnos a encontrar nuevas maneras sobre todo de dinamizar la cadena, de reinventar como nuevos eslabones o nuevas formas y de en bloque como salir adelante de la situación sin dejar como de pensar en ninguno de los, de los actores pues de toda esa cadena. Con respecto a los puntos que hablaba Guillermo, a mí me parece sobre todo interesante el tema de las librerías, por ejemplo, que me parece que es fundamental la manera en la que vamos a retomar ese espacio, justamente yo creo que como un espacio de diversidad que es importantísimo que se mantenga vital y vivo. Por eso, porque es donde yo creo que se da justamente la diversidad cultural que todos vamos a estar como necesitando tanto una vez salgamos de este momento. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, también como para hablar en términos concretos de lo que nosotros hemos visto, y también pensando en qué tan cercano está el futuro de ver las librerías abiertas y visitadas de manera, si no masiva, por lo menos sí como pues, en las mismas medidas en las que las veíamos antes. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, es la importancia de mantener pues de lo que ha pasado en el canal de e-commerce, por ejemplo, como se han podido también mantener mal que bien, eso fue como una sorpresa, digamos, después de la primera evaluación que hemos visto del primer mes que estuvimos confinados, y es cómo ha funcionado y cómo ha salvado de alguna manera un poco el asunto, la venta por e-commerce y la capacidad que han tenido como las librerías de ir paulatinamente abriendo el comercio a través del mundo digital. Y yo creo que si bien pues el lugar natural de la librería es pues su espacio físico y el intercambio que allí sucede y, y sí, como las interacciones que existen allí que son tan importantes también, me parece que una cosa que puede como ayudarnos y servir de apoyo y de un canal, digamos, de vigencia y que está presente y ahorita es posible, pues es eso, es como el canal del e-commerce. Eso en cuanto a las librerías, también retomando un poco lo que decía Guillermo, yo también creo, y eso pues en la editorial se está haciendo, como estudiando la mejor manera en la que se pueden revisar los sistemas de pago con las librerías y los plazos que se tienen con ellas, porque yo creo que sobre todo lo que me parece fundamental es que de alguna manera haya lo que se está esperando en esta situación y lo que, digamos, hemos estado viendo que es el movimiento también natural de no solo el negocio del libro, sino de cualquier otro, y es como la solidaridad
visión en conjunto de lo que podemos hacer entre todos, sin dejar relegado, digamos, a nadie en ese aspecto. Y en ese sentido, pues eso, la editorial, por ejemplo, ha estado como manejando y revisando sus sistemas de pago con las librerías para que el impacto, pues, allí también sea el menor. Y bueno, sobre la propuesta, por ejemplo, de los autores, que también, que nunca lo había pensado y es cierto, digamos, en esta casa también tenemos la visión de ese lado, de cómo los autores pues pueden soportar y cómo en realidad sus anticipos o sus regalías, pues a pesar de que las reciban, si bien puntualmente, pues es una plata que se tiene que distribuir, digamos, en el tiempo. Pues nada, me parece que es una propuesta pues muy distinta, digamos, pero sí muy desde la visión de lo que puede vivir pues un autor, porque pues creo que como cualquier persona que se dedique a un oficio, pues merecería una remuneración, digamos, un poco más constante de ese monto. Exigiría un montón de logística también de parte de las editoriales, pues hacer pagos como mucho menos distantes en el tiempo, pero claro, entiendo, por supuesto, también esa mirada del asunto, sí. Carolina, muchas gracias. Manuel Borrás se incorporó ya con nosotros. Le voy a dar la palabra. Manuel tenía preparada ya su intervención alrededor del tema original de la mesa y después seguimos de nuevo con el resto de panelistas. Bienvenido, Manuel. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Os saludo a todos, os mando un abrazo y siento haber tenido tantas dificultades para conectarme y siento fundamentalmente haberme perdido el Parlamento de Guillermo, en el que seguro, en el que con muchos puntos estaré de acuerdo por lo que he podido colegir de las palabras de Carolina, a la que también saludo con cariño. Yo creo, y me parece entender por lo que ha dicho Guillermo, que es un profesional, vaya por delante, a quien respeto, ha sido poner en evidencia problemas que ya eran sistémicos en nuestro medio, ¿no? Es verdad que los editores tenemos fama de ser muy quejicas, que siempre estamos llorando, pero algún fundamento en ese lloro ha habido a lo largo de los años. Pero este es un problema, es decir, que ahora se agudiza con el coronavirus, evidentemente, pero yo creo que viene de largo. Y por lo que colijo que ha dicho, y no podría poner la mano en el fuego, y que me corrija Guillermo, por favor, por lo que ha dicho Guillermo, yo creo que él se está teniendo con toda validez científica a los efectos de algo. Pero los efectos vienen precedidos por procesos. Y yo creo que el mundo del libro realmente, desde mi punto de vista de lector y de editor literario, se ha venido deteriorando a marchas forzadas. Y yo creo que desde hace décadas. Es decir, la consecuencia, o sea, que se vendan cada vez menos libros es consecuencia de algo. Y yo, no por el afán de asumir responsabilidades que no nos corresponden, pero sí la parte alícuota de la responsabilidad que nos debería competir a cada uno de los agentes culturales, creo que en parte algo de responsabilidad tenemos las instituciones, los editores, los propios autores y yo os diría que incluso los lectores. Es decir, a mí me llama soberanamente la atención que en un momento en el que la literatura escrita en español está en un momento estupendo, tengamos esa incapacidad para vender nuestra propia literatura en los mercados internacionales. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre tenemos que estar atentos a un boom
latinoamericano más o menos esto construido ficticiamente en París, aunque se lo atribuye a Barcelona, pero eso nació en París y no me cansaré de decirlo, y aprovechar esa circunstancia, por supuesto, económica favorable para poder vender un producto. Estoy cansado como por la responsabilidad ética también que nos compete a los editores, estoy cansado de oír vender productos. El libro, señores, no es un producto. Es lo mismo que la lectura. Hay un problema de lectura y hay un problema de lectura porque creo que hay un problema básico de educación. Es decir, leer supone silencio, soledad y una cosa fundamental, voluntad. Algo que nuestra sociedad parece ser que no quiere permitir con frecuencia que se produzca. Esa soledad, ese silencio y esa voluntad implica algo, lleva implícito también algo. Y yo creo que es fundamentalmente, es decir, ese relajamiento desde la educación que reciben los más chicos hace, el relajamiento de la voluntad hace que desde luego los lectores, por mucho que digan las estadísticas, los lectores sean cada vez menos. El comportamiento del mercado. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar, es decir, los momentos de crisis como los que estamos viviendo, quien no arriesga, y en eso estoy totalmente también de acuerdo con Guillermo, quien no arriesga se está equivocando. Es decir, los momentos de crisis son precisamente los momentos adecuados e idóneos para arriesgarnos. Y a mí me gustaría, bueno, podríamos reflexionar sobre muchísimas consecuencias. Es decir, yo creo que lo que se ha perdido en nuestro ámbito es comportamientos éticos. Es decir, estoy realmente cansado de escuchar a gente que está predicando la ética constantemente y que la acuchille a espaldas precisamente del público y de los lectores. Ojo, eso los lectores, digamos, circunstanciales que nos han venido también durante determinados años, digamos, de grandes ventas, tienen un pase con los lectores circunstanciales, pero el lector gustoso, es decir, aquel que se mueve también, es decir, lee para conseguir determinada meta, ese no perdona comportamientos en editores, en autores, en cualquiera de los agentes culturales. Tenemos una función en este territorio, no se nos perdona, y ya está bien de darles gato por liebre. Es decir, no se entiende cómo puede haber una sociedad literaria tan unánime en sus opiniones literarias. Eso no se entiende. Yo creo que eso responde a comportamientos totalmente inducidos por departamentos de marketing o por lo que sea. Y además, cuando hablamos de crisis de nuestro sector, de crisis de nuestra cultura, yo me gustaría también que viéramos esa misma crisis en otros continuos culturales. Es decir, hoy la literatura escrita en español me parece que está pasando por uno de los momentos óptimos y estamos entre unos y otros desperdiciando una oportunidad que nos la pintan calva. Y además, ¿por qué esa incapacidad para que ingleses, franceses, alemanes, italianos también miren un poco y atiendan un poco a la literatura que se está escribiendo en nuestra lengua? Y yo creo que el coronavirus ha venido a poner al descubierto determinados problemas, pero problemas que yo creo que venían muy de lejos. No sé si me excedí. Manuel, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Darío y luego vamos a pasar a una de las preguntas que nos envía el público. Darío, adelante. Tengo poco que agregar, además estoy muy contento de haber aprendido tanto hoy. Los datos que da Guillermo